El día de hoy voy a tocar el tema que ya tocaba, así es, pero no puedo entrar aún en el tema sin recordar que este tema va a hablar mucho sobre el egoísmo, va a hablar mucho sobre el egocentrismo, vamos a hablar mucho sobre esta lamentable tendencia que tenemos como sociedad de enfocarnos en nosotros mismos y de ver solo por nuestro propio beneficio. Yo lo digo en mis palabras, de pensar que el mundo gira alrededor de nosotros y que de alguna manera todos están a nuestro servicio, cuando el pensamiento de Cristo es completamente lo contrario. Y quizás vamos a tocar algunas zonas que no nos agraden dentro de esta enseñanza, sobre todo aquellas que tienen que ver con nuestra forma de pensar y de ver las cosas tan egoístas que somos, y me incluyo, ¿no? Pero para eso está la palabra, ¿no? Dice la palabra incluso que el Señor hace la herida, pero también la venda. Y yo creo que el Señor nos puede enseñar hoy tanto con su palabra. Primero quiero dar la bienvenida a todas las personas que hoy nos visitan por primera vez. A las personas que no vemos hace tiempo también. No sé qué ha pasado, Stephanie. Ahí está Stephanie. Todo el mundo me preguntaba por Está. No he enviado a su gemela, no he enviado un clon. Es ella misma en persona. Y también personas que, he podido saludar al comienzo, otras personas que no he visto, pero de todas maneras le damos la bienvenida. Está con nosotros la hija de quien en vida fue nuestra hermana Elsa, que ahora está más viva que nosotros porque está en la presencia de Dios. Pero acá está su hija también, que ha venido con la nieta, ¿no? Y le damos la bienvenida también. Y bueno, a tantos más que quizás no he tenido el tiempo de poder reconocer. Bienvenidos sean. Esperamos de verdad que este sea un tiempo en donde, número uno, sean bendecidos con la presencia de Dios y con la palabra de Dios. Eso es todo en realidad. Si logramos eso, hemos logrado lo que queremos, ¿no? Y yo creo que Dios también ha logrado. Bueno, habíamos empezado una serie, queridos hermanos, ya todos ustedes saben el nombre de la serie y demás, que es el título Ballenas, Chanchos y Gusanos, en la cual no voy a demorarme mucho en la introducción porque tengo mucho que hablar sobre los gusanos. Hablamos sobre la importancia de cómo Jonás, en ese vientre del gran pez, a causa de su desobediencia, de su rebeldía, el Señor lo reencamina en sus caminos y lo vuelve a poner en el carril correcto para poder empezar de nuevo con lo que Dios le había dicho inicialmente, pero que él se fue para el otro camino, ¿no? Luego hablamos del hijo pródigo y hablamos de cómo Dios trata no la desobediencia en el caso de Jonás, sino la rebeldía en el caso del hijo pródigo de otra forma, ¿no? Con los chanchos el trato era otro. El trato era que Dios de alguna forma lo dejó, el padre lo deja al hijo pródigo, como decimos comúnmente, probar de su propia medicina, ¿no? Cosechar su propia sembrío. Y llega un punto en donde él toca fondo, y como dicen algunos, cuando la única ventaja de estar en el fondo es que el único lugar a donde mirar es hacia arriba, ¿no? Y ahí fue donde el hijo pródigo finalmente dice la palabra que vuelve en sí. En otra versión dice, entra en razón y dice, oye, ¿qué estoy haciendo acá? Este no es mi lugar. Yo tengo un lugar en la casa de mi padre, tengo un lugar de bendición, tengo un lugar de provisión, tengo un lugar en donde Dios suple lo que yo necesito. Este no es mi lugar, ¿no? Hablamos de la posición que tenían todos los personajes de esta historia. Estaba el papá, estaba el hermano mayor, estaba el empleador, estaban los amigos. Cada uno cumplía una función en esta historia que vimos hace 2 semanas. Luego tuvimos el Día del Padre, que también hablamos un poquito sobre la importancia de estos modelos que esta generación necesita. Y finalmente, vimos también las estadísticas y un análisis de los números que no mienten respecto a la importancia de la imagen paterna en esta sociedad despaternizada que vivimos. Y quizás a causa de ello también con por decirlo de alguna manera, un exceso de maternidad, si es que existiera ese término, porque finalmente nos enfocamos solo en la mamá y resulta que la mamá viene a ser el todo en nosotros cuando no debería ser así, ¿no? Porque tenemos un papá y una mamá. Entonces, para seguir en nuestra línea, ahora sí vamos a hablar sobre, entramos ya al tema de los gusanos. Los gusanos es diferente. Obviamente cuando hablamos de gusanos vamos a hablar de lo mismo, de Jonás, pues no, porque ahí es donde la historia habla de los gusanos, ¿no? Y en realidad vamos a demostrar a través de la palabra que ni siquiera fueron necesarios varios gusanos, sino con uno solo fue suficiente para que Dios haga lo que tenga que hacer. Y eso es lo único que Dios necesita para contigo y conmigo también, ¿no? Entonces Jonás
conocemos la historia, se rebeló, se fue, terminó en el vientre del gran pez, le llamamos ballena para efectos didácticos, y luego es expulsado a tierra para poder otra vez retomar lo que inicialmente Dios le había dicho, que era que fuera a Nínive, una ciudad pecaminosa, una ciudad que se había, prácticamente había levantado el puño contra Dios, vivía a su manera, y esta ciudad, este pueblo de Nínive, era un pueblo enemigo al pueblo judío, no eran judíos, no creían en el Dios Jehová, eran un pueblo completamente distinto, pagano, y Dios le puso el dedo a ese pueblo porque quería tener misericordia. Quiero que entiendan eso. Aun cuando Dios dice, va a venir el juicio por causa de tus pecados, la razón por la cual Dios dice eso, siempre será el deseo de restaurar. Siempre, ¿no? Porque, ¿qué sentido tiene, escúchenme bien, una palabra de advertencia cuando ya se ha decidido el final de algo? ¿Ustedes creen acaso que Dios ya había determinado? Porque si hubiera Dios determinado la destrucción completa de Nínive, solamente tenía que destruirla, no tenía que enviar a nadie. Ese sí sería un Dios sádico, ¿no? O sea, que en realidad envía a alguien para que le adviertan, igualito los destruye. Pero no, Dios envía a su servidor para poder decirle, oye, ¿sabes qué? Ustedes, si siguen así, el juicio de Dios va a caer sobre ustedes. Y entonces la respuesta inesperada sucede. Toda la nación, comenzando desde el rey hasta el súbdito, y esto vamos a verlo un poquito más adelante, hasta los animales ayunaron, ¿no? Hasta los animales se vistieron de cilicio en esa nación. Y dice la palabra, en una quizás traducción un poco no tan práctica de la Reina Valera, que dice que el Señor se arrepintió. Cuando dice que el Señor se pesó y cambió de opinión, digamos, ¿no? Y decidió no castigarlos porque tuvo misericordia, ¿no? Entonces, en esta historia, estamos hablando en toda esta serie que hemos venido compartiendo, que Dios siempre tiene todo preparado. Hablamos de que Dios tenía preparada la ballena, ¿no? Aún cuando creemos que nos escapamos del plan de Dios, aún cuando nos desobedecemos, Dios en su misericordia tiene algo preparado. Algo que no es de lo más placentero, pero el deseo de Dios es volver otra vez a encaminarnos. Lo mismo sucedió con la advertencia de Nínive. Ahora, Jonás, obviamente, como era un judío, profeta, no quería, quizás en su corazón tenía algo contra los ninivitas, ¿no? Y decidió ir en la dirección contraria, y eso lo dice la Biblia claramente. Él no tomó la dirección contraria porque se equivocó de barco, no tomó la dirección contraria porque no sabía, ¿no?, dónde quedaba Nínive. Él sabía exactamente dónde quedaba Nínive, lo ubicó en su mapa y exactamente marcó 180 grados para el otro lado para poder irse en la dirección completamente contraria. Y si Nínive estaba a 300 kilómetros, se fue a 3000 kilómetros hacia el otro lado. ¿Para qué? Para alejarse lo más posible que se pudiera del plan de Dios y del deseo de Dios. ¿Para qué? Para que esta nación en realidad no reciba la bendición de Dios. Dios nunca manda advertencias para destruirte. Dios manda advertencias para que nosotros podamos recapacitar, para que podamos reconsiderar, para que podamos arrepentirnos. Porque el deseo de Dios, dice la palabra, es que ninguno se pierda. Entonces Dios no puede ser contrario a su propia voluntad. Si Él dice que Él no quiere que tú te pierdas, entonces, y que tiene todo preparado, entonces cuando tú tomas el camino equivocado, Él va a tener preparado un camino para tu retorno. Pero tienes que tener, y en este caso vamos a ver con los gusanos, por decirlo de alguna manera, hidalguía, humildad y valentía de poder reconocer que tienes que volver y que hay algo que está mal en tu vida. Entonces, Dios siempre tiene todo preparado. Hablamos de que de pronto vamos a leer acá Jonás capítulo 3. Quiero leer. Damos la bienvenida también a nuestra pastora Gisela. Qué bueno tenerte aquí. En tu ausencia, tu esposo nos acusó de que la nueva traducción viviente es la traducción de Nuevas Fuerzas. Tenemos ahí una falta de perdón en nuestro corazón. Pero vamos a leer ahora la nueva traducción viviente. Solamente este pasaje, por si acaso, ¿ya? En este pasaje vamos a leer la versión Nuevas Fuerzas, como dicen, ¿no? Después vamos a volver ya a la Reina Valera, que es la versión del cielo, pues, ¿no? Dice Jonás capítulo 3, versículos 6 al 10. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas.
Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y toda persona debe orar intensamente, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¡Wow! Esta es una historia impresionante. Ahora, yo no sé, leyendo acá en el versículo 8, ¿cómo se viste de luto un animal? No me imagino, ¿no? O sea, de verdad lo dejo ahí porque en realidad no tengo esa imaginación. Quizás si volvemos a la versión de Reina Valera entendemos que se refería a echarse cenizas y demás, ¿no? Pero el punto es que este evento fue un evento glorioso. O sea, esta es como que la culminación del deseo de Dios para este pueblo, que el pueblo se arrepienta. Era como que un gozo para el corazón de Dios, era un evento histórico porque podemos ver muchos milagros y Dios hace milagros a través de sus hijos y ver la mano de Dios poderosa obrando en muchos aspectos naturales visibles. Pero la salvación de un alma es mucho más valiosa porque tiene que ver con la eternidad. Dios puede sanar tu cuerpo, pero te va a durar hasta que te mueras de verdad, ¿no? Porque todos vamos a morir. Pero cuando Dios transforma un alma y un corazón se arrepiente y la luz de Cristo alumbra y la vida de Dios llega a esa persona, esto es por la eternidad. ¿Y saben qué? Ninguno de ustedes ni yo tenemos de verdad el entendimiento pleno de lo que significa eternidad. Podemos pensar, ¿no? Porque en nuestra mente siempre está el reloj y después, ese término después no existe en la eternidad y antes tampoco existe en la eternidad. Son conceptos que van más allá de nuestra mente, o sea, de verdad vuelan. Y había resultado finalmente en esta obediencia de Jonás, porque Dios estaba esperando que Jonás simplemente obedeciera, predicara a Nínive, diera el mensaje, y Nínive se arrepintió, todos se arrepintieron. Y dice la palabra que Dios cambió de parecer y ya no quiso hacer nada de lo que había dicho. Y en este evento, que yo lo catalogo como un evento pues milagroso, ¿no? El milagro de un corazón arrepentido, hermanos. Todavía quizás no llegamos a entender lo que significa esto. El milagro de un corazón arrepentido, el milagro del perdón, el milagro de la salvación. Es impresionante. Pero miren lo que dice inmediatamente el siguiente versículo. Ahora estoy leyendo en la Reina Valera, dice Jonás 4:1 en adelante. Miren lo que habíamos, o sea, esta celebración que hemos visto, todo un pueblo arrepentido, recibiendo la gracia del perdón de Dios. Y dice el versículo 1, pero Jonás, di conmigo, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? ¿Qué puede haber en el corazón de alguien para que se entristezca por el beneficio de otro? ¿Qué puede haber en el corazón de un siervo de Dios, de un profeta, de un pastor, de un predicador, para que vea la salvación de toda una nación y se entristezca? O sea, esto es algo impresionante, de verdad. Dice el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Mentiroso encima. Mentiroso. Porque no fue esa la razón por la cual huyó a Tarsis. Y es más, de hecho la palabra sí registraría que él le hubiera dicho a Dios, un ratito, pero ¿para qué voy a ir? Mejor perdónalos. Pero nunca pasó eso. O sea, Jonás en realidad estaba mintiendo aquí. Porque miren lo que él dice, ¿eh? ¿No es esto lo que yo decía, aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué se apresuró? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Ah, por eso. Miren el cinismo de este hombre. Y por eso también es que Dios le dice, no te preocupes, Jonás, anda en la dirección contraria, ahí vas a tener el Ballena Tours. Te está esperando.
Te vas un poquito, también va a estar ahí, no te preocupes, la ballena tiene GPS, sabe tu ubicación, así cuando pides un Uber, igualito. Esas palabras de ir en la dirección contraria va a ser, es como inmediatamente pedir tu taxi. Ya pidió la ballena, ahí pidió la ballena. Y simplemente era cuestión de tiempo para ser tragado y luego aprender, ser humillado dentro de ese vientre horrible, húmedo, pestilente, para poder salir después en el lugar donde debía estar inicialmente. Por eso dijimos hace 3 semanas, no era más fácil obedecer a la primera. Claro que sí era más fácil obedecer a la primera, pero no pasó así con Jonás. Y dice el versículo 2, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mírame todo el floro que dice, ¿no? Puro floro, la verdad es esa. Y miren lo que dice ahora empieza él y voltea su mirada hacia sí mismo. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, de verdad que este tipo estaba encaprichado, berrinchudo, molesto, porque Dios había hecho misericordia de cientos de miles de personas. Y él estaba molesto porque se miraba a sí mismo. Y entonces el Señor le responde, de verdad que tremenda paciencia del Señor, ¿no? Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? No dice la respuesta. Quizás está censurada la respuesta, no lo sé. Quizás en su mente dijo algo que no debió haber dicho. Pero dice el versículo 5, y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería de la ciudad. O sea, yo pienso que en este punto Jonás estaba diciendo, a ver, ¿qué vas a hacer, Señor? ¿Vas a escogerlos a ellos o a mí? ¿No? ¿Cuántas veces como pastores no vienen personas, ¿no? Pastor, tengo un problema con esta persona, ¿no? Y les digo la verdad, a veces nos han dicho, tú escoge quién quieres que congregue, o él o yo. Y Jonás le estaba diciendo eso al Señor, porque dice que se sentó para ver qué iba a pasar. O sea, él no sabía que el Señor de verdad los había perdonado, porque de verdad los había perdonado y ya no iba a destruir la ciudad. ¿Saben lo que estaba haciendo Jonás? Le estaba dando una oportunidad a Dios de pensarlo bien y de destruir la ciudad, porque él estaba molesto. Y como yo estoy molesto, Dios, tú tienes que hacer lo que yo quiero, porque yo estoy molesto. Yo estoy encaprichado con esto y tú tienes que hacer lo que mi berrinche dice. En otras palabras. Eso fue lo que estaba diciéndole Jonás. Se sentó para ver qué acontecería. ¿Cómo que qué acontecería, Jonás? Si Dios ya había perdonado. Dios no iba a hacer nada. Pierde su tiempo, Jonás. Mejor hubieras tomado el siguiente barco otra vez a Jope. O a tu ciudad. Pero dice que él se sentó para ver qué acontecería en la ciudad. Y aquí es donde empieza la diferencia entre la ballena y el gusano, ¿no? Porque cuando tú crees que la disciplina que Dios usó contigo a través del gran pez fue suficiente, y tú dices, ya aprendí mi lección, porque ya estuve en el gran pez, ya me arrepentí, ya oré al Señor, ya me entregué a Él, ya arreglé cuentas con Dios. ¿Quién no ha dicho eso? En ese momento tú piensas que ya está todo excelente con Dios, te das cuenta que no es suficiente, porque Dios quiere aún más de ti. Porque Dios no solamente quiere que tú vuelvas a tu punto original, sino quiere que seas mejor. Y ahí es donde entran los gusanos, porque la ballena, y vamos a ver eso luego, te lleva al punto original, te restaura, pero el gusano te hace crecer. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Así que prepárense. Vamos a Jonás capítulo 4 otra vez. Dice la palabra, una vez más, Dios siempre tiene todo preparado. A Dios nada le toma por sorpresa. Ni nuestras rebeldías, ni nuestra desobediencia, ni nuestros caprichos, nuestros berrinches. A Dios nada le toma por sorpresa. Y dice la palabra en el versículo 6, y preparó Jehová a Dios una calabacera. O sea, ya Dios también tenía la calabacera. Miren la paciencia del Señor, ¿no? Que Jonás dice, ¿sabes qué? Yo me voy a sentar para ver qué pasa. Y como Dios sabía que Jonás iba a estar buen tiempo sentado porque no iba a destruir la ciudad,
¿no? Obviamente, él decía, Jonás, ya está bien, siéntate lo que quieras, pero yo no voy a destruir Nínive. Pero para que no te mueras, te voy a preparar una calabacera. Y dice la palabra, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Él estaba contento por eso que Dios le había regalado para él poder tener, en realidad, no se muera de insolación o de dolor de cabeza a causa de que iba a estar sentado mucho tiempo para ver que Dios haga algo que no iba a hacer nunca, en resumen. Pero esta no es la historia, porque luego viene el gusano, que es nuestro tema central. Y el gusano es súper interesante porque Dios prepara la calabacera, pero prepara el gusano. El mismo Dios que te hace sentir bien, te hace sentir mal. ¿No me crees? Eso está en la Biblia por todos lados, no solamente en la vida de Jonás. Por todos lados. Porque Dios no está pensando en tu beneficio material cortoplacista. Dios está pensando en tu beneficio espiritual a largo plazo. Por eso es que su plan es distinto al nuestro. Él mueve las piezas de una forma que no las moveríamos nosotros. Entonces sucede que el versículo 7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó, di conmigo, preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios, di conmigo, preparó un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Otra vez, ya esa es historia repetida. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la vida que la muerte, ¿no? Primero deseaba la muerte porque Dios no había cumplido lo que él quería, que era que destruya Nínive. Y segundo, deseaba la muerte porque tenía insolación. Mientras tanto, Nínive celebrando la salvación. Mientras tanto, Nínive gozando por el perdón y la misericordia de Dios. Porque Dios tuvo misericordia de Nínive. Y Jonás por segunda vez, ya esto es terapéutico, ¿no? Deseando la muerte. Y dice la palabra que el Señor había preparado un gusano. El mismo plan de Dios que le daría una cálida sombra a través de esta enramada, prepararía un gusano para destruir esta cálida sombra. Porque Dios tenía un plan y un propósito mucho más grande que el que tenía Jonás. Porque Dios tiene planes y propósitos mucho mayores que el que tenemos nosotros, los que tenemos nosotros, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hijos, para lo que nosotros hacemos. Porque Dios tiene todo preparado. Dios, como si le dijera a Jonás, Jonás, ¿así que quieres ir para allá? No te preocupes, tengo algo preparado. Para el otro lado, también tengo algo preparado. No te vas a escapar de mí, por eso la palabra dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? No me puedo escapar de la presencia de Dios. Nunca, el punto es que donde tú vayas te tendré algo preparado. Nunca te dejaré a tu suerte. Mi diestra siempre estará contigo. Y quizás eso es lo que no entendemos cuando decimos la diestra del Señor siempre me acompaña, Él es mi sombra, mi mano derecha. Pensamos en algo bonito, algo agradable a nosotros, pero a veces no pensamos que su sombra, nuestra mano derecha, su mano que siempre nos acompaña, también es una mano de corrección. También es una mano dura para poder encaminarnos, para poder apretar donde tenemos que ser apretados. A veces tú piensas que ya lo has logrado. A veces tú dices, ya pasé la experiencia de la ballena, pastor. Y ahora sí estoy listo. No, no estás listo. Espera al gusano. Todavía no has llegado. Porque la ballena solo te corrigió por tu desobediencia. Pero el gusano no vino por desobediencia. Esto es importante. Porque el gusano habla de crecimiento. ¿Saben qué? La ballena trató con la rebeldía, la desobediencia, de una forma dura. Hasta poder arrepentirse y entrar en razón, ¿no? Pero el gusano no. El gusano es más secreto. El gusano trata con cosas más profundas de tu vida que no son evidentes y que a través de este fastidio del gusano sale a luz. Para que tú digas, caramba, tenía esto. Y yo pensaba que yo era el Dalai Lama. Y yo pensaba que yo era la Madre Teresa de Calcuta. No eras ninguno de esos dos. Resulta que tienes también tu Jonás adentro. Entonces, el objetivo del gusano no es encarrilarte al punto inicial, porque no hiciste nada para merecer el gusano. La ballena sí, porque te rebelaste y Dios trató tu desobediencia con la ballena. Pero el gusano no. El gusano viene en tu punto normal, en donde todo el mundo dice, bueno, ya la ballena lo trató, está restaurado nuestro Jonás. Ahora viene el gusano,
que te quiere hacer que seas mejor como hijo de Dios. Y para hacerte mejor como hijo de Dios, pone en evidencia cosas que tenías adentro. Como dice siempre esta frase que decimos, si tú tienes una pelota en la guantera de tu carro y pasas un rompemuelle muy fuerte y de pronto se abre la guantera y se cae la pelota, tú no vas a decir que el rompemuelle creó la pelota. El rompemuelle hizo evidente algo que siempre estuvo adentro. Lo mismo sucede con los gusanos. Ponen en evidencia algo que siempre estuvo dentro. ¿Ustedes creen acaso que el engreimiento de Jonás, el egoísmo de Jonás, surgió en ese momento? ¿Con la calabacera? No, él lo tenía siempre, pero Dios en su amor envía este gusano para que él mismo vea lo que él tenía dentro. Y como dije al comienzo, porque cuando Dios saca algo es porque va a sanarlo, va a arreglarlo, va a hacerte mejor, va a hacerte que seas un mejor hijo de Dios. Eso pasó con Jonás. Entonces, miren, los gusanos no tienen una razón aparente. No vienen porque tú eres un rebelde. No vienen porque has desobedecido. Uno tiene que decir, pero uno tiende a decir, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Jonás podría haber dicho eso, ¿no? Y a veces nosotros también decimos eso. ¿Qué hice mal? Y es que hay tres cosas en los gusanos que quiero mencionar rápidamente como un paréntesis nada más. Tres características. Tamaño, cantidad y velocidad. Di conmigo, tamaño, cantidad y velocidad. Rápidamente nomás para que tengamos en cuenta la diferencia entre los gusanos y las ballenas, ¿no? El tamaño, evidentemente, ¿no? Pareciera que la Biblia fuera a propósito que pusiera lo más grande y lo más pequeño, ¿no? Qué interesante. Son cosas que cuando estudiemos la palabra tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué aparecen dos animales en la Biblia, la vida de Jonás, y uno es el más grande y el otro es el más pequeño? Dios trata la desobediencia y rebeldía muchas veces con cosas grandes inevitables. Pero Dios nos hace mejores hijos de Dios con cosas más pequeñas. Y saca a luz cosas que teníamos siempre dentro para mejorarnos, para hacernos mejores hijos, con cositas como gusanos, que quizás no nos damos cuenta, pero a la hora de la hora, en su trabajo empiezan a aflorar cosas de nuestra vida. Ah, no sabía que yo era egoísta, no sabía que yo era así, yo no sabía que tenía esto. El tamaño, no dice que Dios preparó un gran gusano, son pequeños, muy pequeños, pero quizás porque pueden deslizarse a zonas donde nadie puede. Quizás porque pueden tocar áreas que tú no sabías que existían. O que eran algo que Dios simplemente quería tocar en tu vida. ¿Cuántas áreas no están? Incluso el mismo salmista decía, Señor, líbrame de aquellas que son ocultas, ¿no? O sea, aquellas que yo no veo, pero están ahí. O sea, y aquí estamos hablando todo entre seres humanos, creyentes, no somos perfectos. Tenemos una serie de cosas que Dios tiene que tratar. Este es un lugar de gente en necesidad. Nuestra iglesia es una iglesia de gente completamente imperfecta. Por eso que me alegra que estemos acá, ¿no? Dile que está al costado tuyo eso, me alegra que no seas perfecto. Y el otro respóndale, sí, estoy lleno de defectos. Como tú, dile. Pero los gusanos son pequeños y pueden entrar a partes que no sabíamos que estaban. Luego dice la palabra también que Dios preparó ¿cuántos gusanos? Uno nomás era suficiente. Un gusano era suficiente. Dios no necesita de grandes gusanos ni muchos gusanos, solo uno. ¿Saben como quién? Como Mardoqueo era para Amán. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo le destruyó la vida Mardoqueo a Amán? Amán tenía todo, absolutamente todo. Mardoqueo era una pulga para Amán, no era nadie, absolutamente nadie. Pero Amán no podía vivir su vida por causa de Mardoqueo. Su vida fue totalmente una miseria, porque Mardoqueo vivía, nada más. Miren lo que dice Esther 5:13, lo voy a leer rápidamente nomás. Dice la palabra que Amán había sido invitado al banquete que había organizado Esther con su esposo, ¿no? Y él decía, él fue a su casa, ¿no? Y volvió y le dijo a su esposa, me siento importante, va a haber un banquete en la casa del rey.
Y solo hay dos invitados, el rey y yo. Soy lo máximo. Estoy feliz, me siento honrado porque la gente me debe honra, porque soy poderoso. Y en lugar de poder celebrar esta fiesta, esta reunión, este agasajo, dice el versículo 13, que Amán le dice a su esposa, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Cómo puede ser que una cosa tan tonta te afecte? Y es que así sucede también, hermanos, con la falta de perdón, cuando no somos capaces de ver el vaso medio lleno. Hablamos en términos seculares, prácticos, ¿no? Todo tenemos que ver desde aspecto negativo. Voy a contar una historia breve, sin mencionar nombres. Aunque no está presente, pero ya no sabemos quién puede ver los videos, así que prefiero... esta persona es el vecino de un amigo, y resulta que este vecino era un inquilino de mi amigo, y empezó a quejarse porque vio ratas en el primer piso, y este vecino vivía en el cuarto piso. Empezó a ver ratas, ¿no? Y se empezó a quejar y dijo, no puede ser que hayan ratas, tienes que venir, tienes que hacer algo al respecto, de cosas, qué horrible, que no sé qué. Entonces, efectivamente, fue mi amigo, puso algunas trampas, puso veneno, hizo todo lo que tenía que hacer, descubrió que no tenía nada que ver con la casa, que era por los vecinos y demás, demostró eso y le manda fotos a este vecino y le dice, ya están, miren las fotos de las trampas, mira la foto del veneno, campeón con pollito, ¿no? Bien rico, así, con mantequilla de maní, también había mezclado campeón, porque el campeón funciona muy bien con mantequilla de maní, por si acaso. Y le manda las fotos. ¿Y saben lo que respondió el vecino? Y ahora me voy a llenar de cadáveres. O sea, hay gente que en realidad nunca va a ser feliz. Nunca va a ser feliz. No importa lo que tú hagas, siempre el vaso va a estar vacío. Y Dios no quiere que tú seas así. Amán tenía muchas razones para alegrarse por esa fiesta exclusiva VIP. Pero dice, nada me da satisfacción mientras esté este hombre acá. ¿Saben qué? Nosotros nos destruimos nuestra propia vida. No son otras personas, no son las circunstancias. Nosotros nos destruimos nuestra propia vida. Un clavo en el zapato, una piedrita, ¿no? De verdad que las piedritas en el zapato son molestas. Y a veces uno no se ha dado cuenta, a mí me pasa a menudo, ¿no? Cuando tengo alguna cosita en el zapato, estoy caminando y me molesta. Y yo me imagino, de verdad me imagino cuando me voy a sacar el zapato que es gigante, ¿no? Y generalmente son minúsculas, solamente basta 1 milímetro nomás de una piedrita en tu zapato para que tú la percibas y te moleste todo el día. Y a veces nosotros somos así también. Eso fue exactamente lo que sucedió con Jonás y sus caprichos. Su enramada, ¿no? Exactamente, la palabra es calabacera. Él estaba infeliz por su calabacera. Y es que cuando estás amargado, todo gira en torno a tu amargura. Todo es negativo y no puedes ver nada positivo en tus circunstancias. Jonás, capítulo 4, otra vez volvemos ahí. Versículo 9, Dios le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás sigue, ¿no? Como decimos, R con R, ¿no? Mucho me enojo, hasta la muerte. Un solo gusano fue suficiente para que saliera toda esta pestilencia del corazón de Jonás. Y a veces Dios prepara gusanos para ti y para mí, para que salgan las cosas que tenemos dentro y que tienen que salir y que más bien debemos estar agradecidos porque lo que Dios quiere justamente es tratar con eso. Y entonces Dios envía estos gusanitos. Es más, este gusanito. Vimos que el gusano es pequeño, que era uno solo, y lo último es que la velocidad, dijimos, ¿no? El gusano es lento. Es que no necesita, la fuerza del gusano no consiste ni en su tamaño, ni en la cantidad, ni en la velocidad. Yo creo que la fuerza del gusano consiste en su perseverancia. Son lentos y normalmente te tienden a llevar al desencanto y a la frustración. Mientras que las ballenas son inmensas, imponentes, rápidas, fuertes.
Y es que Dios no quiere solo corregirte como hizo con la ballena o disciplinarte como hizo con este gran pez, sino que lo que Dios quiere es, aun cuando todo luce bien, hacerte mejor. Aun cuando todas las cosas van aparentemente bien, hacerte un mejor hijo de Dios. Y para eso trabaja con los gusanos. No solo te va a corregir cuando te portas mal, porque eso fue lo que pasó con Jonás con la ballena, sino cuando todo aparentemente está bien y tú dices, ya me corrigió el Señor, ya aprendí. De pronto empiezan a salir otras cositas que no son producto de tu desobediencia, sino del amor de Dios para que seas mejor. Solamente eso. Y aquí quiero mencionar unas cositas más. Y es que a veces nosotros decimos, es que yo no merezco esto. ¿No? ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Yo no merezco esto. O también decimos, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿O por qué a mí? ¿Saben qué? Yo pienso que esta es una distorsión, escúchenme bien, esta es una distorsión del cristianismo. Yo pienso que este es el evangelio del merecimiento y eso no existe. El evangelio del merecimiento no existe. Porque no hay nadie que merezca nada. Y al final quiero que cantemos esa canción que hemos cantado al final de la alabanza, que tiene que ver con solo tú eres digno. Y eso va tan en contra de nuestra sociedad que tú y yo hoy podamos decir, ¿saben que no solamente tú eres digno? Solo tú eres digno. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que ni tú ni yo somos dignos. Que solo Él es digno. Y hemos comprado, porque es conveniente, porque es actual, porque es cómodo, este evangelio del merecimiento. Yo no merezco esto. ¿Quién te ha dicho que no mereces? Si Dios nos fuera a dar lo que merecemos, no estaríamos acá para comenzar. Yo no merezco esto, decimos. El hecho de que Dios esté con nosotros no equivale a que nos vaya bien en este mundo. Y eso te tiene que quedar claro. No sé quién te ha predicado eso, pero te han mentido. No es así. Dios puede estar contigo de una forma muy patente, muy fuerte, y estés pasando una dolencia, y estés pasando una crisis, y estés pasando una necesidad. Y solo comas pan con mantequilla. No sé quién te ha dicho lo contrario, pero no es bíblico. El evangelio del merecimiento. No merecemos que nos vaya bien, por lo tanto. Y la otra parte del mismo evangelio del merecimiento, la quiero decir de esta forma. Dios no te ha abandonado cuando te va mal. No solo estos gusanos comen hojas, sino que también comen conceptos. ¿Qué concepto puede comer ese gusano hoy en nosotros? El concepto que dice, si me va bien y estoy cómodo, es porque Dios está conmigo. No te preocupes. Ya viene el gusano. Y se va a comer eso. Y no va a quedar nada de eso. Porque es mentira. Si te va bien, no quiere decir que Dios está contigo. Y si te va mal, no quiere decir que Dios te ha abandonado. Para eso están los gusanos. Para comer esos conceptos. Ahora, de aquí, de la ballena al gusano, ¿no? Lo que hacen, dijimos, lo voy a leer rápidamente, las ballenas nos reencaminan al plan inicial de Dios, nos reencauzan en la voluntad de Dios y el propósito, a causa de que somos disciplinados por la desobediencia, somos traídos al punto correcto. ¿Amén? ¿Están conmigo? Los gusanos, por otra parte, buscan que perfeccionemos áreas imperfectas y defectuosas en nuestras vidas. No responden a actos de desobediencia. Un gusano no viene porque tú has desobedecido. Viene porque Dios te ama. No has hecho nada para merecer un gusano. El gusano lo hace Dios justamente porque estás en el lugar correcto y ahora quiere hacerte mejor. No responden a actos de desobediencia o rebeldía, sino más bien a actitudes. Los gusanos tratan con cosas invisibles, las ballenas con cosas visibles. La ballena trató con el pasaje que sacó Jonás a Tarsis, pero el gusano trató con ese egoísmo que tenía Jonás. Invisible. Ahora, si nosotros viéramos el caso aislado, los gusanos en realidad vienen a ser catedráticos de lecciones más grandes. Esos son los gusanos para mí. Si viéramos este evento del gusano como un caso aislado, tendríamos que decir, ¿pero ahora qué hice? Si solamente la historia completa fuera esa, Dios le dio una calabacera, Jonás disfrutó la sombra y el Señor mandó un gusano para destruir la calabacera, tendríamos que decir,
si somos sensatos, que Dios es cruel. Pero esa no es la historia. Ese no es el cuadro completo. Y ahí es donde nos equivocamos. Y ahí es donde volvemos otra vez a este famoso evangelio del merecimiento. Porque de alguna forma creemos que Dios nos debe algo. Y no vemos toda la historia. Dios estaba moviendo las piezas y haciendo su obra de una forma en la que Él había planeado. Yo no la entiendo. Jonás no la entendía, pero Dios estaba haciendo algo. Estaba sacando algo de Jonás para arreglarlo. Y está sacando algo de ti para arreglarlo. No compres tu veneno para gusanos. Déjalo. Conversa con tu gusano. Disfruta tu gusano. Porque es solamente por un tiempito. Y se va a ir rápido. Junto con tu calabacero, obviamente, ¿no? Pero se va a ir. Ese gusano, escúchenme, fue un mejor mensajero que Jonás. Fue más obediente a Dios que Jonás. Pero no es un caso aislado, sino que está conectado a todo un despliegue del plan de Dios. Por lo tanto, Dios te puede quitar lo que Él mismo te dio. Porque está atado, ligado a todo un plan completo de Dios, en donde el resultado será un buen resultado. Porque la palabra sí dice que el Señor va a hacer que todo obre para bien. Nos alegramos con nosotros mismos, sin pensar en Dios cuando nos va bien. Pero le echamos la culpa a Dios y nos quejamos cuando nos va mal. Los gusanos, cuando Dios toca esas partes en nuestro interior que no sabíamos que existían, porque no sabíamos, para eso son. Esto te cambia la mirada de lo irrelevante, de lo egoísta, a lo trascendental, porque empiezas a mirar las cosas como Dios las mira. Por eso es que Dios le dice a Jonás, Jonás, escúchame, mi mirada está en Nínive. Está en los cientos de miles de personas que me necesitan. Mi mirada no está en lo que tú estás mirando. Tú estás mirando en tu beneficio inmediato del corto plazo, en tu placer personal. Yo, dice Dios, estoy mirando el plan completo. ¿Cómo va este pueblo a ser salvo? ¿Cómo voy a seguir usándote a ti? Porque tú seguirás siendo mi profeta. Yo voy a seguir usándote más adelante. Necesito tratar contigo estas cosas para que seas un siervo fiel. Ese es el plan de Dios. Es como Dios mira las cosas. Por eso digo que los gusanos cambian tu mirada de lo que te importa a ti a lo que le importa a Dios. Dios solo quiere que recibas un mensaje, una palabra de su propio corazón. Y de alguna forma Jonás sabía que merecía una disciplina por su desobediencia, ¿no? Cuando fue tragado por el gran pez. Y lo vemos a Jonás aceptando la disciplina, ¿no? Porque en el vientre ora y se arrepiente. Desde que incluso él dice, para que lo echen del barco, échenme a mí. Porque él entiende que hizo mal. Pero acá con el gusano él no entendía nada. Y es que los gusanos no entendemos a veces. Y cuando no entendemos algo, quiero decirte, si estás en la mano de Dios, te irá bien. No importa si es que se te rompió la sombra que tenías. No importa si es que se te bajó la llanta en una zona peligrosa. Dios lo está permitiendo porque Dios va a hacer algo bueno. No importa, repito, si estás en la mano de Dios te irá bien. Ahora, tenemos que otra vez cambiar nuestros conceptos de qué significa bien. Los gusanos sacan lo peor de ti. ¿No? Decimos, pero no es mentira. Porque hace un rato ya hemos demostrado que los gusanos solo sacan la evidencia de lo que ya estaba ahí. Así que cuando tú dices, esto ha sacado lo peor de mí, no. Eso ya estaba ahí, ya lo tenías. Solamente que nunca dejaste que Dios lo trate. Ahí estaba siempre. Siempre fuiste egoísta. Siempre fuiste engreído. Siempre pensabas que el mundo giraba alrededor tuyo. Siempre pensabas que te tenía que ir bien porque Dios te debía esto. Y Dios manda estos gusanos para que demuestren lo contrario justamente. Entonces decimos una cosa. Las ballenas nos restauran y ubican en el carril correcto, ¿no? Pero los gusanos nos llevan a ser mejores y a avanzar. Quiero invitar a los músicos a que pasen delante, por favor. Bueno, vamos a terminar aquí. Pensando un poco, y quisiera que cada uno en su lugar pueda meditar un poco respecto a los gusanos que han pasado en sus vidas. Los gusanos pueden tener muchas formas, pero un solo objetivo, sacar a luz aquellas cosas que Dios quiere tratar contigo. ¿Y saben qué? Lo del gusano, esta historia de Jonás es una de las pocas historias en la Biblia que es súper personal. ¿Se han dado cuenta? Es una historia de uno con Dios. Y es así como Dios trata las cosas muy íntimas. Aquí, por favor, no quisiera que uno le diga al otro, que la esposa le diga al esposo, mira, tú tienes esto.
Mírate a ti. Mira tu calabacera. Mira tu capricho. Tu propio problema. Para que puedas venir a Dios y dejar que en realidad tú digas, oye, yo te rindo esto a ti, Jesús. Yo sé que soy así. Y gracias. Porque si no fuera, porque ese hermano habló mal de mí a mis espaldas, yo no sabría que era un rencoroso. Yo no sabría que me gusta vengarme. Yo no sabía que yo era un chismoso. Pero algo activó eso. Algo produjo que eso saliera. Gracias a Dios por esos gusanos. Porque están haciendo que tú puedas ver algo que no hubieras visto de otra forma. Y Dios no lo hizo para avergonzarlo a Jonás. Acuérdense que este fue un trato de 1 a 1. Fue muy, muy individual. No existe otro personaje en esta historia. Solo Jonás y Dios. Y claro, existen actores invitados, ballenas, gusanos, pero esos son ya invitados. El centro era Dios y Jonás. Y Dios quería tratar con él de una forma muy particular. ¿Por qué no dejamos que Dios trate con nosotros de una forma muy particular? A ver, pónganse de pie, por favor. Ahí con sus Biblias en la mano porque vamos a seguir leyendo una parte también. Y es que, querido hermano, tienes que dejar que ese gusano se coma tu enramada. Déjalo nomás. No lo frenes. No agarres el matamosca, el palo para matar. Déjalo. Está comiéndose algo que no te va a hacer bien y que va a salir algo bueno de ahí. Está sacando a luz algo que de otra forma no lo verías. ¿Quiénes quieren esto? ¿Quiénes quieren que Dios saque a luz cosas que no sabías que están ahí, pero que te están perjudicando? Yo lo quiero. Y para eso Dios utiliza estas circunstancias. ¿Dejarás que Dios obre en ti como Él quiera? ¿O siempre será, como el gran Frank Sinatra lo dijo, a mi manera? Nos gusta eso, ¿no? A mi manera. Y Dios te dice, no, tu manera no funcionó. Has demostrado el fracaso de hacerlo a tu manera. Déjame a mí hacerlo. A mi manera, te dice Dios. Dios sí quiere hacerlo a su manera. Y su manera nunca falla. Pero somos nosotros los que tenemos que aceptar esto. Jonás 4:10, versículos 10 y 11. Dice así. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Miren lo que le reclama a Dios. Tú tuviste lástima de la calabacera en la cual tú no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Por qué no le dices hoy, Señor, tómalo, toma mi corazón, escarba, saca a luz lo que tengas que sacar para perfeccionarme? Querido hermano, Dios tiene planes mucho más grandes que los tuyos. Y esos planes no giran en torno a ti. Van a ser para tu beneficio. Van a ser para la gloria de Dios y te irá bien, sí, pero no giran en torno a ti. Dios quiere tu entrega. Dios quiere tu rendición. Y decimos ahora, tú eres digno, Señor. Yo pienso que podemos hoy tomar la decisión de decirle, Señor, tú eres digno, a través de este cántico, pero decidiéndolo en el corazón. Decirle, Señor, de verdad no se trata de mí. Y esto es lo más difícil, poder renunciar a uno mismo, ¿no? No se trata de mí, no se trata de mis propios plancitos. Se trata de que tú tienes un plan mayor. Y a veces yo soy un impedimento para ti. Estos gusanos, que a veces los queremos matar, pero en realidad Dios quiere hacer algo tan lindo, que a raíz de esto va a salir algo precioso de nosotros, si tan solo de verdad dejamos que Dios se glorifique. Dile, digno es el Cordero.